Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de clase teórica que corresponde a la primera escuela itinerante de psicología social. El teórico que vamos a ver hoy es Familia y mitos. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Gabriela Chepuzzi. Yo soy licenciada en Trabajo Social y Psicóloga Social, egresada de esta escuela. Estudié también Trabajo Social en la Universidad Nacional de Luján y hoy voy a estar acá para compartir este espacio de clase grabada, ¿no? Em, la idea, como siempre, es que a partir de la escucha de la clase y demás nos podamos ir generando preguntas, interrogantes, reflexionando sobre este teórico que además tiene la particularidad de que de alguna manera nos atraviesa a todos y a todas, ¿sí? Porque hablar de familia implica hablar de algo que nos es conocido, que nos remite a nuestra propia experiencia de haber vivido en familia o de tener una familia. Eh, Como seres sociales que somos, nacemos y crecemos y nos formamos en una familia. Entonces, la familia nos da una identidad, ¿sí? En principio nos construye como sujetos. Cuando pensamos en la concepción de sujeto de Pigeon-Rivière, justamente como ser de necesidades que se satisfacen socialmente, acá aparece la familia como este primer grupo primario donde se desarrolla la socialización, la crianza del sujeto. Eh, Cuando hablamos de familia, la dificultad que encontramos por ahí, justamente por haber transitado la vida en familia, es que aparece como obstáculo justamente nuestra propia experiencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Una experiencia que está atravesada por un cúmulo de representaciones sociales, de un ideal respecto de lo que es la familia, y que de alguna manera puede nublar o empañar nuestro trabajo al momento de tomar a la familia como un objeto de estudio o de abordaje, ¿sí? Desde las ciencias sociales en general o desde la psicología social. ¿Qué quiero plantear con esto? Que la propuesta para la clase es familia y mitos, justamente hablar de qué es esto de los mitos que rondan la familia. Y la propuesta es, de alguna manera, desidealizar, ¿sí?, este concepto que tenemos de familia y ponerla como un objeto de conocimiento, ¿no? Poder tomar una distancia respecto de este objeto de conocimiento, este objeto que voy a conocer, familia, con una distancia óptima que me permita su estudio y su abordaje. ¿Por qué digo esto? Porque el estar atravesada por ideales o por representaciones sociales, o inclusive mitos, hace que uno tenga determinada imagen, determinada idea, determinado concepto respecto de lo que es la familia. Y mi propuesta en la clase tiene que ver con pensarlas desde la diversidad, justamente, no desde la familia, sino desde las familias y las diversas conformaciones familiares. ¿Por qué? Porque atenerse a un solo modelo, a una sola manera de ser familia, excluye a tantas otras, en principio, ¿sí? Eh, y de esta manera, digo, cuando tengo que ir a trabajar, se me presenta este obstáculo, ¿no? De no poder visibilizar o abordar a la familia con todas sus implicancias y su complejidad. Ahora bien, yo dije ponerla como un objeto de estudio y hablé también de los mitos, ¿no? ¿Y qué son los mitos? Cuando uno aborda el tema de la familia aparecen como cuestiones que tienen que ver con los mitos y las representaciones sociales. Las representaciones sociales son como ideas compartidas, son construcciones colectivas de sentido. Construcciones que compartimos por ser partes de un mismo entorno o medio social y que hace que tengamos un concepto, una idea respecto de lo que es determinada cosa, ¿no? Si digo familia o digo violencia o digo niñez, uno le pone en esa categoría determinado contenido que tiene que ver con una representación social, ¿sí? Muchas veces cuando uno alude a la palabra familia, lo primero que lleva o que tiende a remitir es a amor, contención, cuidado, afecto, hogar, ¿no? Son las palabras que surgen siempre en la clase cuando uno asocia esta palabra familia, ¿no? Y que tiene que ver con esa construcción de sentido. Ahora bien,
quedarnos solamente con esa faceta de la familia implica perder de vista otras cuestiones, ¿no? Que las familias tienen determinadas dinámicas que en ocasiones no son las que proveen afecto, amor, cuidado, contención, ¿no? Sino que hay familias que vulneran derechos, hay familias cuyas dinámicas generan enfermedad, patología, desgaste, malestar, ¿sí? Hay familias cuyas dinámicas se sostienen en la violencia o en el abuso. Entonces, la cuestión respecto de poder desprender esta representación colectiva de sentido, esta idea cristalizada que tengo de la familia como ese lugar de afecto, contención y cuidado, tiene que ver con empezar a problematizar y a ver que en las familias pasan otras cosas, ¿sí? Cuando pensamos en los mitos también son estas construcciones que nos damos socialmente para explicar determinada situación o fenómeno. Los mitos surgen en la antigüedad clásica como para dar explicación a determinadas cuestiones, por ejemplo, el origen del hombre, el origen de la tierra, el origen de las cosas en general. Y en general, si ustedes se ponen a leer que los mitos más antiguos hablan de, ¿no?, de seres sobrenaturales, combinan seres sobrenaturales con fuerzas de la naturaleza, para dar explicación, por ejemplo, a cómo se originó el fuego, el mar, el agua, lo que fuere, ¿sí? Entonces, los mitos tienen que ver con estas construcciones sociales. Los mitos tienen la particularidad de que otorgan, ¿sí?, un sentido a las cosas, en principio una explicación no científica. El mito no pretende ser científico, todo lo contrario, pretende generar una explicación, ¿sí?, pero a partir de la convivencia social y del sentido común. Y tienen otra particularidad, que otorgan cohesión a aquellos que comparten esta idea, ¿no?, del mito. Cuando pensamos en los mitos, justamente decimos que condensan ideales, ¿no?, o más bien realidades idealizadas, ¿no? Acá está esta construcción cristalizada respecto de lo que debería ser una familia. Y cuando hablamos de los mitos, y como los mitos remiten al origen de las cosas, también las familias tienen, en algunas ocasiones, sus mitos en relación al origen de la familia, ¿no? A cómo se formó, a cómo el abuelo, los antepasados, los bisabuelos vinieron de los barcos, armaron una familia, ¿no? Y esa explicación, ese mito sobre el origen familiar, pesa en la familia y es transmitido de generación en generación. ¿Por qué además? Porque genera cohesión entre los miembros. Y hoy dijimos que entre las características o entre las funciones de la familia es la de justamente aportar un registro identitario, ¿no? Entonces da sentido y cohesión. Y además están profundamente enraizados. El problema es cuando el mito está atravesado por estereotipos, ¿no?, por ideas rígidas, justamente respecto de lo que son las cosas, ¿no? Situaciones estereotipadas o ideas estereotipadas. Y esto quiere decir que una sola manera de ver las cosas. Justamente cuando yo ya hablaba de, empezar a problematizar, a empezar a entender que hay otras cuestiones, otras situaciones que pasan y atraviesan la familia, ¿no? También decir que el mito tiene que ver con una creencia compartida. Justamente da cohesión y este mito es compartido por los miembros. Insisto que no tiene que ser contrastado como si fuera una verdad científica, sino que nada más el objetivo es dar una explicación, ¿sí?, ante un hecho cualquiera y está aceptado socialmente. Insisto con que son conceptos o ideas o, digamos, cuestiones idealizadas que pesan sobre hechos reales, ¿no? Ideas cristalizadas o idealizadas, valga la redundancia, que pesan sobre hechos reales y que generan determinadas imágenes que tendemos a repetir y a asociar cuando hablamos de un tema particular, por ejemplo, la familia. Una de estas ideas que atraviesan justamente
digo las representaciones sociales acerca de la familia, es pensar en un tipo particular de familia que es el de la familia nuclear, ¿sí? Mamá, papá y hermanos. Una familia reducida con una determinada modalidad. Como si esta fuera la familia, ¿no? O el tipo ideal de familia, insisto. Y en realidad, si uno sale a la calle, este tipo de familia que se presenta como el ideal es el menos común que vemos, porque al hoy la realidad social ha cambiado tanto, las familias cambiaron tanto, que justamente esta familia representada por la pareja conyugal, la mamá y el papá y los hijos, es la que menos comúnmente vemos. Vemos otros tipos de familia. Vemos familias ensambladas, que son aquellas en las que las personas se separaron y volvieron a formar otra familia con sus hijos. Familias monoparentales, que son las que están formadas por un solo padre o madre, en una sola figura parental. Puede ser una mamá sola, un papá solo. Familias extensas, con tíos, abuelos, grupos de crianza, familias adoptivas, que no tienen que ver con lazos sanguíneos justamente, la familia por adopción, la familia de elección, decimos. Las familias, bueno, dije monoparentales, las familias igualitarias, formadas por dos personas del mismo sexo, que ahora está el matrimonio igualitario, la ley prevé y defiende y da todo un contexto legal a ellos. Así que hay diversos tipos de familia, no hay un solo tipo, la nuclear es una de ellas, pero no se agota en esto, ¿no? Ahora bien, hablamos de los mitos, hablamos de justamente de las representaciones sociales, de desnaturalizar el concepto, ¿sí? ¿Por qué me interesa esto de desnaturalizar? Porque cuando pensamos en algo del orden de lo natural, lo consideramos como algo de lo dado, sobre lo cual es muy difícil poder generar una modificación. A ver, si yo tengo un limonero, el limonero me va a dar limones, por más que yo quiera que me dé manzanas, es algo del orden de lo natural, ¿sí? Y que difícilmente pueda variar o modificarse, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de fenómenos sociales, los fenómenos sociales, las construcciones sociales, sí pueden ser modificadas, ¿sí? Y acá esto nos abre justamente el parámetro y nuestra posibilidad de intervenir como psicólogos sociales o como operadores sociales. Si el orden fuera, ¿no?, de lo natural y no se puede cambiar, ¿qué vamos a hacer? No tendríamos mucho para hacer. Justamente cuando hablamos de la familia, hablamos de una construcción social, ¿sí? Quiero definir, después de toda esta introducción a la familia, como lo hace una autora, que es Liliana Barg, que habla de la familia como un constructo social o como un artefacto social, ¿sí? Insisto, lo que está dado del orden de lo natural difícilmente se modifica, lo social puede ser modificado. Y lo social está también ligado a lo histórico. Entonces, podemos decir que la familia ha ido mutando y va cambiando y va a seguir cambiando en relación a procesos sociohistóricos, ¿sí? A procesos sociales e históricos. No es lo mismo pensar en la familia al hoy, en el 2023, que como se pensaba la familia en el 1900, claramente, ¿no? Entonces quiere decir que este modelo está sujeto a modificaciones, ¿sí? Y a intervenciones que lleguen a alguna modificación. ¿Y por qué yo querría la intervención? Y bueno, justamente porque dije que había dinámicas dentro de la familia que generan dolor, patologías, malestar, ¿no? Entonces habría que intervenir sobre esas dinámicas. Pigeon Rivière ya nos enseñó, cuando él empezaba a abordar a sus pacientes, justamente planteaba un abordaje con el grupo completo, con la familia, ¿sí? La mínima unidad de análisis es el vínculo, con lo cual no se podía, Pigeon no pensaba en abordar al sujeto aislado. Pero yo dije, bueno, como un artefacto social, como un constructo histórico, y la vamos a definir, ¿sí? Como un conjunto, le voy a leer la definición, como un conjunto de vínculos estables de lugares y de posiciones
que se dan a través de un vínculo de sangre y uno de alianza. ¿Qué quiero decir con esto? Recién hablaba de lo natural y de lo social como construcción, ¿no? Si uno se pone a pensar, la familia también está atravesada por cuestiones del orden de lo biológico. Estas cuestiones tienen que ver con la procreación de la especie, el nacimiento de los hijos, ¿no? Entonces hay cuestiones biológicas dentro de la familia. Pero también hay situaciones o cuestiones que tienen que ver con vínculos de alianza. Y cuando decimos vínculos de alianza, no decimos la alianza del anillo, el casamiento necesariamente, sino que hablamos de unirse, ligarse a un otro con algún tipo de acuerdo, de pacto, de arreglo, acerca de construir una familia. Aunque este pacto o este acuerdo no esté explícitamente, ¿no?, dado, sino que a veces es tácito, pero bueno, uno se junta con un otro o una otra o un otre para armar una familia. Entonces está atravesada por vínculos consanguíneos o de sangre y vínculos de la alianza, ¿sí? Y esta autora también, y por eso me interesó mucho, define la familia como una organización grupal. Cuando nosotros recordamos el concepto de grupo de Pichon-Rivière, justamente él habla de un conjunto restringido de personas que están articuladas por tiempo y espacio, ¿sí?, que tienen una mutua representación interna y que se proponen una tarea, dice. Bueno, la familia responde a esta construcción en cuanto al conjunto restringido, con respecto a que tiene una función y una tarea la familia, ¿sí? Y hay lazos que aluden a esta mutua representación interna, ¿no? El otro no es irreemplazable, el otro es el otro significativo para mí. ¿Y cuál sería la tarea de la familia? Una de las tareas, ¿no? La tarea tiene que ver con la reproducción biológica de los miembros, decíamos hoy, y tiene que ver con la reproducción social también. La familia es productora y producida también, ¿no? ¿Por qué? Porque a la vez que una familia como organización responde a un orden social en el que está inmerso, también ayuda, colabora a repetir, ¿sí?, ese mismo orden social, a reproducir ese orden social. ¿Y de qué manera? Y porque va instalando y va integrando a sus miembros en este orden social en el que forma parte, enseñando pautas de vida, de cuidado, cómo manejarse socialmente, ¿no? Todo esto, toda esta socialización se da en el marco de la familia. También la familia tiene esta, digamos, como tarea la reproducción, dije, social, biológica de los miembros, y voy a decir también la socialización de género, ¿no? Se enseña estos parámetros en cuanto al género, lo que se espera, las expectativas del rol de género en varones, mujeres, ¿sí?, en elegir juguetes para la nena o para el varón, asignarle tareas, enseñarles a cómo expresarse o cómo comportarse, ¿no? Entonces la familia también tiene este lugar de reproductora de este orden de género. Y digo esto porque hoy hablamos de lo que es pasible de ser modificado, lo que puede ser cambiado. Entonces, esta reproducción de género, esta socialización de género, de enseñanza que se da en la familia, también se puede modificar, ¿sí? Justamente UNICEF habla acerca de la democratización de las familias en cuanto a modificaciones que se están viendo respecto de, por ejemplo, no sé, mayor participación de las mujeres, los movimientos de género, otras pautas de crianza, convivencia y otros acuerdos generacionales que se dan ahora en las familias como modificaciones, ¿no? Y como pensando este espacio como lugar de hacer cambios, ¿no?, y de modificar. Y un cambio pequeño en una familia, en otra y en otra, que puede generar y repercutir a nivel social, ¿sí? Entonces dijimos que era una organización social. También voy a decir que tiene una estructura la familia,
¿Cómo es esto, una estructura? Y sí, tiene una estructura, tiene lugares, posiciones asignados, tiene leyes, tiene pautas, tiene tradiciones, tiene mitos, tiene secretos, la familia, ¿no? A partir de los cuales se va sosteniendo y se va construyendo como identidad. Este famoso dicho, refrán que dice cada familia es un mundo, justamente es esto, ¿no? Que aun cuando la familia sea parte de un mismo orden social, cada familia tiene un ordenamiento diferente. Aunque nos parezca que no, esto es así, ¿no? Tenemos diversas maneras de hacer las cosas. Y esta familia, insisto, nos otorga identidad. También en la familia, dije, la función social, la función biológica, sea la función económica, que es proveer los medios para criar, ¿no?, a los hijos, para que la familia se pueda sostener económicamente. Entonces tiene una función económica importante, comunidad económica. Y fíjense que, por ejemplo, pierde el empleo el jefe o jefa de hogar, quien provee los ingresos, genera una gran crisis en la familia, ¿no? Como unidad de lo doméstico, la pérdida del trabajo. Y otra función que cumple la familia es la función de contención emocional o psicológica, ¿no? Y de poder enseñar a los miembros, a los hijos sobre todo, la expresión de las emociones, del sentir, ¿no? La empatía, el poder ponerse en el lugar del otro y el expresar sentimientos, esto de la inteligencia emocional que tanto se ve, que se habla ahora en las escuelas y que antes no se hablaba, también se da en las familias, ¿sí? Así que bueno, es un conjunto de vínculos estables, de lugares, posiciones, dijimos, ¿sí? Se dan a través de un vínculo de alianza o de sangre. Y decimos también que es una organización grupal producto de múltiples relaciones, fíjense esta definición, donde existe un vínculo afectivo perdurable, lugares, posiciones, conjunto de personas, vínculo afectivo perdurable o medianamente perdurable, que permite diseñar un proyecto biográfico en común. Permite armar un proyecto, una biografía, un trayecto de vida en común. La otra vez, cuando yo daba esta clase, en otro grupo surgió esta pregunta acerca de, bueno, ¿cómo es esto del vínculo afectivo? Si decían, vos dijiste que a veces no es un escenario de amor, contención y cuidado a la familia, sino que en la familia se dan circunstancias de violencia y de vulneración de derechos. ¿Cómo es esto de hablar de un vínculo afectivo? Bueno, y justamente el vínculo o el afecto no necesariamente tiene que ser positivo. O tiene que ser un vínculo amoroso, puede ser un vínculo hostil, ¿sí? De rechazo, de negativo, ¿no? Bueno, hay otras cuestiones que atraviesan a la familia, ¿sí? Y esto viene del psicoanálisis, que cuando hablamos de lugares y de posiciones, hablamos de funciones, ¿sí?, que se dan. La familia también tiene roles dentro de su dinámica, y tiene funciones y lugares asignadas. Partiendo de esta idea del psicoanálisis, vamos a hablar de dos grandes funciones y después sumar una tercera, pero en realidad dos grandes funciones, que una es la materna y la otra es la función paterna. La función materna dentro de la familia tiene que ver con lo nutricio, el cuidado, la contención, el alojo, ¿sí? Más la expresión del sentimiento, del abrigo y del amparo. Y la función paterna tiene que ver con la ley y con el límite, con el ordenamiento, con el límite. Insisto con esta idea, y yo sé que por ahí si la clase fuera en vivo me lo estarían preguntando, por eso lo quiero aclarar, que hablamos de funciones, no de la persona que encarna esa función, ¿sí? Cuando yo digo función materna, no estoy hablando de la mamá. Si digo función paterna, no estoy hablando necesariamente del papá. Puede ser una mujer que cumpla la función paterna, puede ser un varón que cumpla la función materna, y aún así no tiene por qué ser de esa pareja conyugal, porque si no,
estaríamos un poco como corriéndonos, de lo que veníamos trabajando acerca de las modalidades de familia, ¿no? Si hoy decíamos que hay distintos tipos, ¿sí? Puede haber una mamá sola con los hijos, un papá solo, un sujeto solo criando hijos. Entonces, ¿cómo hago, no? Bueno, hablo de funciones, no importa quién la encarne o la desarrolle, si la misma persona desarrolla las dos o se van intercambiando, ¿no? No tiene esto que ver con el género ni con el sexo biológico, tiene que ver con la función. Una función es la materna, de abrigo, contención, del alojo afectivo, de la contención emocional y material, ¿sí? Y la otra es la función de corte, de límite. Este es el ordenamiento del padre. No me voy a meter en las cuestiones del psicoanálisis porque eso sería otra clase, pero sí tener en cuenta que viene de acá, de este origen teórico, y que es, digamos, frente al nacimiento de este hijo y a la dinámica que se establece, dice el psicoanálisis, entre madre e hijo, de esta unión que va a ir diferenciándose con el tiempo, desde el nacimiento en adelante, el padre es el que introduce la función del otro, ¿no? El corte en ese vínculo, y que da lugar al orden social. Y por último está la función filial, filio, que viene de hijo, ¿sí? Que es este niño, niña que nace y que ubica justamente a estos otros del proyecto biográfico en común, dos personas, dos sujetos que se habían armado, habían planificado tener una familia y bueno, frente al nacimiento o a la llegada, porque a lo mejor puede ser un vínculo adoptivo, a la llegada, bueno, se trastocan las cosas y ubican a estos dos de la pareja como madre y padre, o como función materna y función paterna. Y uno, digo, siempre puede conocer al otro como pareja, pero no lo conoce como padre. Y esto también genera cierto acomodamiento dentro de la familia. ¿Sí? Bueno, así que estuvimos hablando de la familia, de estas representaciones sociales, de las creencias acerca de la familia, de las valoraciones con las que a veces nos manejamos y que nos enturbian la mirada. Hablamos de la definición de familia y hablamos de las funciones. Pero yo decía hace un rato que esta idea de la familia nuclear, de la mamá, el papá y los dos hijos, tiene que ver con estas representaciones de sentido, con una imagen que tengo de la familia, que insisto, tengo que poder desdibujar, ¿no? Para abrir la mirada hacia otras. Este tipo de familia o la familia nuclear no siempre fue como, digamos, el icono acerca de las familias. Como cuando hoy hace un rato decía que las familias tienen que ver con estas construcciones sociales, bueno, hubo una determinada construcción social, un determinado momento histórico que hizo que apareciera ese modelo de familia, ¿no? Y fue la llegada del capitalismo. Quiero hacer con esto una división más o menos en un esquema bastante que sintetiza mucho del proceso histórico, pero si pudiéramos definir, ¿no? Pudiéramos separar una era o un momento premoderno de lo moderno o la modernidad para llegar ahora, actualmente, a los tiempos de la posmodernidad. El invento o esto del armado de la familia nuclear, como la conocemos hoy, es un invento de la modernidad, post-revolución industrial, ¿no? Llegada del capitalismo. Entonces fue un modelo de familia que fue necesario y funcional para ese modelo social histórico que estaba imponiéndose con el capitalismo, ¿sí? Fue necesario una división de tareas en las cuales el hombre saliera a vender su fuerza de trabajo como un asalariado, a emplearse y a vender su fuerza de trabajo, diría Marx, conseguir un trabajo, conseguir un ingreso para sostener a la familia, y la mujer quedarse relegada o directamente ubicada en el plano de lo doméstico, ¿no? Como la reina del hogar, irónicamente digo, ¿no? Como la que tiene que dar cuidado y contención a los hijos. Y esto generó, por lo menos hacia la mujer, ¿no? El estar relegada en ese espacio de lo doméstico,
muchísimos inconvenientes, un lugar de marcada inferioridad, que a partir de los movimientos de mujer, a partir de tener más participación en el mercado externo, a salir a trabajar de la casa, pudo tener otra relevancia, pero aún así pesa sobre las mujeres esto de la doble jornada laboral, ¿no? Porque aquellas que pueden salir a trabajar afuera, trabajan afuera, igual tienen la carga de lo doméstico. Entonces yo decía, bueno, la familia moderna es este modelo inculcado en nuestras cabezas acerca de la familia nuclear, ¿no? Papá, mamá, hermanos, el hombre asociado al ámbito de lo público, afuera, y la mujer en el ámbito de lo doméstico, adentro de la casa. Antes de la modernidad, las familias se manejaban de otra manera. Las familias en sí eran grandes unidades domésticas de consumo, donde además se producía y lo que se consumía, ¿no? Eran como bastante independientes en este sentido, ¿sí? No había una división entre el afuera y el adentro, entre el trabajo de afuera y lo que se hacía adentro, sino que se trabajaba y se producía como una unidad doméstica en la familia. Había mayor presencia de miembros, eran más numerosas y todos hacían las mismas tareas, ¿sí? Pero bueno, la llegada del capitalismo hizo que esta unidad doméstica se vea atravesada para dar lugar a este tipo de familia nuclear, que es la que tan comúnmente tenemos en nuestra cabeza, que insisto, no es el único tipo. Justamente a partir de la posmodernidad, ustedes saben que hay muchos filósofos, sociólogos que están hablando de estos tiempos que corren acerca de lo postmoderno, ¿no? Lo que está después de la modernidad, donde hay otras pautas de convivencia, ¿sí? Donde fíjense, hoy decíamos las funciones de las familias, que eran la reproducción social y biológica de los miembros, las pautas de crianza, todo está en pleno proceso de modificación, con las leyes de fertilización asistida, el congelamiento de embriones, otra relevancia en la mujer, con las cuestiones de género, más presencia de las mujeres, el aumento de la esperanza de vida, que hace que convivan más generaciones de vuelta, ¿sí? Que hace que el adolescente o el joven no pueda irse de la casa también por la crisis económica y perdure viviendo en la casa de los padres. Grandes modificaciones donde los vínculos, la era de la liquidez, algunos de los filósofos hablan de los vínculos más inestables, ¿sí? Donde hay otro ordenamiento de las instituciones, ya como que dejan de poder dar respuesta a esta realidad tan compleja en la que vivimos, ¿sí? Otros vínculos, otra manera de relacionarse, diferentes tipos de alianza, ¿sí? Fíjense, no sé, uniones convivenciales, parejas igualitarias, matrimonio igualitario. El otro día contaba en una de estas clases que una jueza de familia en el norte, no me acuerdo si en Salta, le reconoció a un niño con una sentencia la triple filiación. ¿Qué quiere decir? Que ese niño tiene 3 padres en vez de 2. Tiene una mamá y 2 papás. Y las reconoce legalmente en el ejercicio del rol y de la función y del cuidado, porque dijo esta jueza no se trata de restar, sino de sumar. Y este niño tenía un papá biológico y un papá del afecto y del cuidado y de crianza. Y los reconoce a los 3 como padres de este niño, ¿no? Fíjense, y con todo lo que tiene que ver con los embriones congelados y con las técnicas de fertilización asistida, estamos atravesando cantidades de cambios en las familias, los movimientos de mujeres, las relaciones de género, todo esto. Así que quería comentarles esto del pasaje entre estos tipos de familia, nuestros modelos, que no siempre fueron así. Quiero también contarles, como parte de la clase, ¿no?, que Pichon-Rivière habló de 2 grandes tipos de familia. Cuando él trabajó las familias, las caracteriza en 2 grandes modelos. Voy a decir esto, y aunque las podamos describir, no vamos a encontrar
típicamente una familia de un modelo o de otro, sino que vamos a encontrar mix, ¿no? Mezclados, rasgos predominantes, pero sí al menos enunciarlas, ¿no? Pigeon-Rivière hablaba de un tipo o una modalidad de familia que era la familia epileptoide, ¿sí? O aglutinada, o viscosa, mezclada, ¿no? Y era un tipo de familia que funcionaba como clan, donde había una madre o un padre, generalmente era la función materna la que estaba más, como más fuerte, ¿sí? Y un gran, digamos, como un mandato muy fuerte respecto de cómo debían manejarse los miembros de la familia. Un ordenamiento interno muy fuerte que impedía la individualidad de los miembros, ¿no? Que eran sofocantes para esos miembros, porque había un mandato, una manera de ser familia, una manera de manejarse que todos compartían, ¿no? Esta familia le daba da un gran soporte de identidad a estos miembros, a la afiliación, pero también sofoca, ¿sí? Y limita la expresión de la individualidad, ¿sí? De estas familias tenían respecto del adentro y del afuera grandes dificultades ¿no? con la apertura. Era muy difícil salir de esta familia y cuando se incorporaba un miembro, ese miembro tenía que pasar a cumplir este gran mandato familiar. Por eso se manejaba como clan, ¿no? Todos juntos para acá, todos juntos para allá. No había voces disidentes, no puede haber voces disidentes. Hay que seguir este mandato. Las expresiones de desborde, o sea, de sentimientos son como mucho desborde, ¿no? Mucho llanto, mucha alegría, todo muy, muy expresivo desde el afecto. Pero insisto que llegando a los límites es una familia que sofoca. Esta es la familia aglutinada, ¿sí? O epileptoide, como le llama Pigeon-Rivière. Y después hay otro tipo de familia que es la familia que vamos a llamar esquizoide o disgregada. Esta familia es todo lo contrario de la otra, ¿no? Acá los miembros tienen muy poco sentido de pertenencia, no hay un proyecto en común de esta familia, cada uno es como que hace la suya, ¿sí? Tiende a la disolución, se van y no pasa nada, no hay ningún registro, no hay un orden de cohesión en esta familia, ¿sí? Por eso esta familia dispersa o disgregada. No hay elementos que hagan a la conformación del grupo como tal, ¿sí? Y es muy común que por ahí, justamente, un miembro de esta familia disgregada o dispersa tienda a formar pareja o a formar una nueva familia con un miembro de la familia aglutinada. ¿Y qué va a hacer la familia aglutinada? Lo va a absorber de alguna manera, ¿no? Digamos, la familia dispersa tiene esto, va perdiendo sus miembros, no hay algo que cohesione, no hay un proyecto en común, cada uno hace la suya, el mito del aventurero, del que se va, ¿sí? A buscar otros horizontes y que no pasa nada, ¿sí? Bueno, estos son los dos tipos grandes de familia que define Pigeon-Rivière, que, insisto, no voy a encontrar uno típicamente aglutinado, ni uno típicamente epileptoide, ni uno típicamente esquizoide, sino que voy a encontrar rasgos de estos tipos de funcionamiento, ¿sí? Bueno, y por último, contar, ¿sí? Acerca de las familias, me parece interesante también que comentar esto, que las familias atraviesan un ciclo vital, desde que nacen, no se arman y desaparecen, ¿no? Esto lo tomo de la Organización Mundial de la Salud, que habla de un ciclo en el cual la familia se forma y que empieza este armado de la familia a partir de que estas dos o esta pareja se forma para el armado familiar, que sería la elección de la pareja, el armado, el empezar a vivir juntos, ¿sí? Que sería el momento del inicio de la familia, ¿no? Y va a hablar del momento de armado o de inicio que se va, digamos, la conformación de la pareja y el nacimiento del primer hijo.
hasta el nacimiento del primer hijo sería como la conformación. Desde el nacimiento del primer hijo hasta el nacimiento del último hijo, va a hablar de un periodo de extensión de la familia, se va agrandando. Pero ¿qué pasa? Los hijos después se van, crecen, se van a estudiar, se van a trabajar, forman otra familia. Entonces, después viene un periodo de retracción o de achicamiento de la familia, ¿sí? Que va desde que el primer hijo se va hasta que se va el último. Periodo de retracción o achicamiento. Y después el periodo de disolución o de finalización de la familia con la muerte de la pareja, ¿no? De los cónyuges de la pareja. Por supuesto que esto no es que, bueno, se murieron y terminó la familia, porque esa familia a la vez dio lugar a otros modelos familiares, a otro armado, ¿no? Pero bueno, esquemáticamente, para representar este ciclo, lo presentan así. Y, digamos, dentro de este armado, o de este ciclo de la familia, también aparecen momentos de crisis, ¿sí? ¿Cuáles serían estos momentos de crisis? Las crisis pueden ser del orden de lo inesperado o crisis evolutivas. Las crisis evolutivas o esperadas, ¿sí? Lo evolutivo tiene que ver con el crecimiento de los miembros, el nacimiento de los hijos. Una crisis evolutiva o esperada tiene que ver con que, bueno, nazcan los hijos crezcan, los hijos entren en la adolescencia, que también genera un periodo de crisis, de movimiento de la familia, los hijos vayan a la escuela, los miembros vayan envejeciendo, ¿sí? Se enfermen, digamos, procesos evolutivos, que se mueran, ¿no? La muerte como una parte evolutiva. Y después hay otros procesos de crisis que tienen que ver con lo inesperado, ¿no? Con lo que no estaba previsto. Y acá hablamos de, no sé, accidentes, mudanzas, desempleo en la familia, la muerte prematura, porque digo, si puedo pensar en la muerte como algo de lo evolutivo y natural, digo, siempre no es lo mismo que se muera el abuelito de 90 y pico a que se muera un pibe de 15, digo. Entonces, la muerte inesperada de algún miembro es también una crisis de este tipo, ¿sí? Entonces, cuando voy a trabajar, también tengo que tener en cuenta en qué periodo, en qué momento está este armado familiar está atravesando, ¿no? Si está atravesando un periodo de crisis. La crisis puede tener que ver con la jubilación, tiene que ver también con separaciones, divorcios, ya dije, con desempleo, y bueno, cantidades de el síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van, ¿no? Que queda la pareja parental y ahora qué hacemos, ¿sí? Son todos periodos de crisis que tengo que tener en cuenta que la familia va atravesando. Por supuesto que de acuerdo a los recursos de cada familia es cómo se va a atravesar esa crisis, ¿sí? Si es una familia mucho más abierta y menos rígida, va a poder transitar estos periodos con menos malestar, pero si es una familia rígida o con vínculos estereotipados, va a costar muchísimo más. Bueno, así que estuvimos hablando de los tipos de familia, hablamos de las funciones, estoy recopilando un poco lo que dijimos. Hablamos de los tipos de familia, discriminando la epileptoide o aglutinada de la disgregada o esquizoide para Pigeon-Rivière, de los ciclos que atraviesa la familia, y finalmente hablamos de, bueno, de estos periodos y estos momentos de crisis, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el teórico. Mi intención fue sintetizar unos cuantos conceptos en este espacio. Bueno, bueno, me despido. Como siempre, ojalá que les haya servido y que seguramente el tema va a quedar ahí picando, porque como decía al principio, es un tema que nos atraviesa con nuestra propia experiencia de vida. Así que bueno, muchas gracias y nos veremos la próxima.